A raíz de que en el video pasado no quedó grabado el audio y pues no se puede recuperar, entonces se me solicitó que hiciéramos otra vez una monitoría de manera rápida. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. Bien, entonces empezamos con la primera pregunta. Dice, dado el siguiente modelo, y igual a beta 1 más beta 2 por x, más el error, ¿qué viene a representar beta 2? Es decir, ¿qué viene a representar este término que está aquí? Bien, la respuesta y lo que yo les decía en la monitoría pasada es que se guiaran a través de esos cuadritos verdes. Eran como recordatorios de información relevante. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando hablamos de beta 2, ¿cierto? Estamos hablando de la pendiente que multiplica a la variable que queremos analizar. Entonces, esta variable, ¿cierto? Que se multiplica con beta 2, explica a y. En este caso, desempleados, ¿cierto? El número de desempleados explica los homicidios, lo que tiene sentido. Entonces, la interpretación de ese beta 2, ¿cierto? Como está multiplicando a desempleados, entonces digamos que evalúa qué tan importantes son los desempleados, ¿cierto? Para los homicidios. Es decir, si nuestro beta 2 es mucho más alto, ¿cierto? De 2 pasamos a 3 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que nuestro beta 2 es mucho más importante, explica mucho más nuestro y. Si por el contrario, y esto lo veremos más adelante que es la prueba de hipótesis, nuestro beta 2 es 0, ¿cierto? Quiere decir que todo lo que multipliquemos por ese 0 pues es irrelevante. Entonces es como si dijéramos entonces que el número de desempleados, ¿cierto?, no afecta a los homicidios. ¿Por qué? Porque si nuestro beta 2 es 0, ¿cierto? Este 0 que está aquí, si nuestro beta 2 es 0, entonces se anula esta ecuación. Incluso si es 0.1, dijéramos que sí explica, aunque sea un poquito, los homicidios. Pero en este caso, ¿cierto?, toma otro valor. Entonces la interpretación de ese beta 2, yo les decía que es esto que está acá, que es como una biblia de la econometría. Y eso se lo recomiendo que se lo aprendan. La interpretación es entonces ante un aumento de X, en este caso nuestro X son desempleados, ¿cierto? Un aumento de X, Y, en este caso Y son los homicidios, aumenta o disminuye, ¿cierto? O disminuye en el valor de beta 2. En este caso el valor de beta 2, aquí está. Bien, la respuesta entonces a esta primera pregunta sería el literal B. ¿Listo? Cuando cambia X, ¿cómo va a variar Y? Y les ponía esto en el cuadrito verde. X es pasado, Y es futuro. Cómo nuestro X afecta a nuestro Y. ¿Listo? Bien. Entonces me saltó esto. Explicación, la teoría. Pasamos a la pregunta 2. Segunda pregunta. Beta 2, que es la pendiente que la acabamos de explicar, mide el efecto marginal del modelo de regresión lineal. Entonces en esa pregunta. Entonces bien, les recuerdo, en economía cuando hablamos de marginal, ¿cierto?, nos estamos refiriendo al análisis del margen. No se confundan, ¿cierto?, con marginalidad, digamos, de crimen, ¿cierto?, o de tendencia al crimen. Por ejemplo, podemos hablar de barrios marginales, ¿cierto?, en ciencias sociales, como barrios peligrosos, ¿cierto? Asociamos eso a lo marginal, pero en economía tiene que ver con el análisis del margen. Es decir, cómo un cambio pequeño, ¿cierto?, pequeño o unitario, afecta a una variable. Entonces, no sé si recuerdan su curso de microeconomía, que probablemente ya lo vieron. El curso de microeconomía, y nos decía lo siguiente, que cuando teníamos un número de trabajadores, ¿cierto?, teníamos así, este era nuestro Y,
era la producción, y este era nuestro X, entonces de trabajadores. A medida que aumentábamos los trabajadores, ¿cierto? Nuestro Y se iba haciendo más plano. Y decíamos que la diferencia entre esta X, ¿cierto? Era un trabajador adicional. Entonces, esto sería el análisis de un margen. Y aquí habría otro trabajador adicional. Y se mediría así. Esto sería el efecto marginal. ¿Qué tanto cambia nuestro Y cuando aumentamos nuestro X? ¿Cierto? En microeconomía lo llamábamos producto marginal. Y lo explicamos a través de los rendimientos decrecientes. ¿Listo? Pero pues no es la intención de explicarlo hoy. Con lo que quiero hacer es que entiendan que el análisis marginal, ¿cierto? Es cómo cambia nuestra variable dependiente cuando yo cambio mínimamente o unitariamente mi X. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mi X, recordemos en el caso anterior, eran los desempleados, ¿cierto? Los desempleados. Entonces yo a esa X le voy a dar un valor de 1. ¿Listo? Ahora, recordemos que hay un beta 2 atrásito de esa X que lo multiplica. En el caso anterior creo que era de 0.13. Sí. Bueno, ustedes me corregirán. Miren, como es una multiplicación, como nuestro beta 2, ¿cierto? Multiplica la X, es una multiplicación. Recurrimos a la regla matemática de que cualquier número multiplicado por 1, ¿cierto? Era igual al mismo número. 0.13 por 1 es igual a 0.13. El 1 es el elemento neutral de la multiplicación. Entonces, la interpretación correcta de esta pregunta sería sí. Beta 2 mide el efecto marginal. Y lo que yo les decía antes, ¿cierto? Si nosotros nuestro X lo cambiáramos por un 0, ¿cierto? Pues sencillamente nuestro beta 2 pues valdría 0 también. Miren que aquí como que se invierte la ecuación. Si alguno de los dos es 0, el resultado de esa multiplicación va a ser 0. Entonces, nuestro beta 2 va a decir entonces que el análisis marginal de nuestra X, ¿cierto?, ayuda a explicar nuestra Y. ¿Listo? Siempre a través de una unidad. Y eso es entonces la interpretación que tenemos acá. Miren, ante un. ¿Sí lo ven? Esto es efecto marginal. Ante un aumento de un desempleado. ¿Sí lo ven? Esto es nuestro análisis marginal. Y esa es nuestra interpretación de beta 2. Lo hacemos neutral al multiplicarlo por 1. Y se explica a sí mismo. ¿Listo? Y aquí vuelve entonces la Biblia de la econometría para la interpretación de los betas. Bueno, de beta 2. Ante un aumento de X, vuelve otra vez, los Y aumentan o disminuyen. Y lo que yo les decía, aumentan es porque tiene un más antes del beta 2. ¿Sí lo ven? Es un más. Y disminuyen si tienen un menos. Es decir, me vuelvo acá para que tengan la visión de la ecuación. Por ejemplo, aquí tiene un más, ¿sí ven? Entonces en ese caso nuestro análisis sería aumenta, ¿cierto? Si tuviera un menos, pues sería disminuye. Es muy sencillo. Bien, entonces la respuesta a la segunda es sí. Si tiene un efecto marginal, si se explica a través de un efecto marginal, si lo mide. Y entonces pasamos a la tercera pregunta. Bien, el valor de la varianza del intercepto nos arrojó un valor de 4.3564. ¿Cuál es el valor estándar de ese parámetro? Bien, lo que generalmente nos piden en econometría respecto a la varianza, ¿cierto?, es solo o mayoritariamente del error y de la pendiente. Nosotros casi que siempre dejamos por fuera la varianza de beta 1, que es el intercepto. Este queda por fuera, casi nunca lo piden.
Estoy casi seguro de que no se los van a preguntar en el parcial. Bien, entonces, ¿a qué me refiero yo con varianza? Yo les explicaba la vez pasada que la varianza es la diferencia entre los datos que tenemos, en este caso serían X, ¿cierto? Y la media. Es decir, si sumamos todas nuestras X, todos nuestros datos observados, y lo dividimos entre el número, ¿cierto? En el número de X, o sea, las cantidades, sacamos una media. Nuestra diferencia entre los X y la media se llama la varianza. Y es un solo dato. Esta es la forma de calcularlo. Les explicaba también que a veces, si tenemos datos positivos, por ejemplo, todos estos son datos positivos, y los restamos con los datos negativos, puede llegar al caso de que se anulen. Entonces, si se anulan, nos dará resultados que no son óptimos para analizar, para calcular estadísticamente. Y eso nos puede arrojar un valor cercano a cero. Y yo se los explicaba con esto acá. Miren, por ejemplo, tenemos un X, ¿cierto? Lo restamos con su media, o sea, tenemos esta Y, perdón, lo restamos con su media. Mire que la media se comporta como una constante, solo un valor. Lo restamos con su media, ¿cierto? Y al final sumamos y restábamos todos los datos. ¿Listo? Y eso nos daba cero. Eso es un dato que no nos sirve a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para evitar eso? Es, ¿cierto?, que a nuestro Y, o nuestros datos, pueden ser X, puede ser el error, pueden ser muchas cosas, lo elevamos al cuadrado. O sea, al elevar un número al cuadrado, ustedes lo hacen en la calculadora, siempre les va a dar un número positivo. Siempre positivo. Y al tener todos los números positivos, nos va a dar un valor distinto de cero, ¿cierto? Y es un valor que es más útil estadísticamente. Eso es entonces la varianza. Y miren, se especifica como algo elevado al cuadrado. Ahora bien, nosotros construimos primero la varianza, o sea, primero lo elevamos al cuadrado para evitar ese error de llegar a cero, y luego, para sacar un dato más cercano y quitarle este 2, ¿cierto? Este al cuadrado, pues simplemente le sacamos raíz, y es esta raíz que está acá. Es decir, a todo este resultado que calculamos, de la resta con la media, pues simplemente le sacamos raíz. Y así obtenemos entonces nuestro error estándar, o desviación estándar, o error típico, tiene varios nombres. Pero entonces lo importante y mi intención es que ustedes entiendan de que hay una relación, ¿cierto? Hay una relación. Se las voy a dibujar aquí. Entonces, lo que quiero decir es que la varianza, ¿cierto?, es entonces el error estándar, que también se puede representar así, ¿cierto?, sin elevar al cuadrado, es el error estándar elevado al cuadrado. ¿Listo? Y se puede entender también de manera contraria. Entonces estaríamos diciendo que el error estándar, ¿cierto?, que ya sabemos que son error estándar, es igual entonces a la raíz de la varianza. ¿Listo? Entonces, al hacer eso, como son operaciones contrarias, ¿cierto?, la raíz de un número elevado al cuadrado, pues se anula. Y nos va a quedar entonces solita aquí el error estándar. ¿Listo? Entonces recuerden eso siempre. Nos dice entonces la pregunta, ¿cierto?, lo siguiente: el valor de la varianza del intercepto nos arrojó un valor de 4, 3, 5, 6, 4. ¿Cuál es el error estándar de ese parámetro? Entonces lo calculamos. ¿Estoy grabando? Sí. Entonces lo calculamos. Bien, entonces la varianza, ¿cierto?, le tenemos que sacar raíz, lo que yo les decía, para poder encontrar el valor. 35, 6, 4. Y le sacamos raíz. Entonces la respuesta correcta es 20871. Generalmente nosotros calculamos los primeros
4 decimales y aproximamos. Aquí probablemente pudo haber sido también un 2, 0, 8, 7, 2, ¿cierto? Porque aquí nos apareció un 9, entonces aproximamos, redondeamos. Pero pues son detalles mínimos, muy mínimos. Y dependerá entonces de lo que les diga el profesor. Si el profesor les dice, calcúlenme datos hasta 4 decimales, pues ustedes saben que el cuarto lo tienen que aproximar. Si les dice con 3, pues saben que el tercero lo aproxima, y así sucesivamente. O si les dice calcúlenlo con todos, que nunca pasa, pues tendrán que calcularlos con todos, porque el profesor se guía por parámetros genéricos. Bien, entonces la cuarta pregunta. En una investigación se nos presenta una muestra de 58 observaciones, conociendo que la sumatoria de los cuadrados residuales, ¿cierto?, que se especifica así, y esto se diferencia, no se van a confundir, con la suma de cuadrados de la regresión. No es lo mismo. En algunas partes ustedes van a encontrar información, ¿cierto?, con siglas así que se refieren a una cosa totalmente distinta. Entonces no se confundan. En este curso y para este profesor, ¿cierto?, para Julián, para el profe Julián, SCR es la suma de cuadrados residuales. Puede que para otros profesores de econometría sea distinto y signifique otra cosa, pero para Julián es la suma de cuadrados de residuales. Es algo complejo que no sé por qué no está estandarizado y eso nos perjudica a nosotros para aprender, pero pues hay que remar, ¿no? Hay que remar contra corriente. Bien, entonces nos dice que hay 58 observaciones, ¿cierto? Y que esa suma de cuadrados del residual es 3,261. El valor de la varianza del error es... Yo les decía que no había necesidad de aprenderse fórmulas, ¿cierto? Y probablemente sea verdad, no hay necesidad de aprenderse fórmulas. Pero la varianza del error es importante y yo les sugeriría que trataran de asimilarla más que aprenderla. Cuando hablamos de la suma de cuadrados de residuales, lo que estamos hablando es algo muy sencillo. Es la diferencia entre mi y estimado y mi y real. Es decir, gráficamente sería así, ya les muestro. Aquí. Gráficamente sería así. Yo tengo, ¿cierto? Voy a explicarlo de tal manera. Yo tengo una regresión lineal. ¿Sí o no? Uy, eso quedó horrible. Espera, la vuelvo a hacer. Me dan un tiempito. Yo tengo una regresión lineal. ¿Cierto? Y para mis x yo voy a tener una explicación dependiendo de esa regresión lineal. ¿Cierto? Entonces yo pongo aquí un x, eso me va a dar como resultado un dato en y. Es una x y es un dato en y, eso es una y. Y así sucesivamente. Pues resulta que muchas veces, ¿cierto?, no se aplica que mis datos correspondan con la realidad, mis datos de mi regresión. Es decir, el y real para ese x puede estar por aquí, es decir, hay una distancia, ¿cierto? O puede estar por debajo de mi regresión. Esto no, puede estar por debajo de mi regresión, por acá. Entonces esa distancia, voy a hacerlo con negro, es un error, ¿cierto? Porque mi modelo, voy a hacerlo aquí en azul, mi modelo no explica bien los datos reales y eso puede pasar. Digamos entonces otro caso, tengo aquí mi otro x, sería un x2, ¿cierto? Que mi modelo, mi línea azulita, lo va a predecir en este valor, pero puede darse el caso también de que sea mucho más alto. Entonces aquí va a haber otro error, la diferencia entre ese dato real y el dato
que nuestro modelo predice. Estas líneas negras entonces serían los errores. Para todos mis x, ¿cierto? Para todos mis x voy a tener lo mismo. Y entonces si sumamos esto, ¿cierto? Si sumamos esos errores, o sea, este valor aquí, esta distancia, para todos los x, ¿cierto? Supongamos, nos va a dar entonces la suma de cuadrados de los residuales. Cuando hablamos de residuales también estamos refiriéndonos a errores. Lo que queda, el residuo. Entonces, por ejemplo, yo les ponía este caso aquí en la tabla. Miren, esto que está acá es el resultado de tomar este valor y restarle este valor para este x, ¿cierto? Tomar este valor que nos arrojó el modelo, restarlo con el dato real para este x. ¿Listo? Y eso nos va a dar entonces esto. Al final lo sumamos, por eso es suma, ¿cierto? Y lo elevamos al cuadrado. Bueno, aunque eventualmente esto ya estaba elevado al cuadrado, ¿no? Esto ya estaba elevado al cuadrado. Simplemente sumamos. Por eso se llaman suma de cuadrados de los residuales. Bien, ahora entendiendo eso, sabemos entonces que nos va a dar un valor. Nos va a dar un valor. La forma entonces de calcular la varianza, si es la varianza, es tomar ese valor para cada caso, esa distancia de esos errores, y restarlo con su media. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para tener una aproximación al concepto, ¿listo? No les pasa nada. Entonces, gráficamente sería algo más o menos igual que antes, ¿cierto? Pero entonces aquí hablaríamos de errores. Un error, otro error, y corresponde entonces a estos datos. Esto, ¿cierto? Lo dividimos, lo restamos con su media. Hay una media aquí de los errores. Es una media de los errores, ¿cierto? Esa distancia en su media. Recuerden que las medias son constantes, se comportan como una línea recta, horizontal. Y eso nos va a dar entonces la suma de cuadrados de los residuales sobre n. Ahora, miren que la fórmula para calcular esa varianza es n-2. ¿Por qué hacemos esto? Es una medida de ajuste, ¿listo? Nosotros en economía tomamos muestras, ¿cierto? Tomamos muestras y son datos incompletos. Esto es una medida para corregir eso, para corregir ese muestreo. Entonces miren la fórmula que está acá. La varianza del error. Y entonces tenemos datos que podemos mover, ¿cierto? Despejar para hallar otros datos adicionales. Entonces nos dice la pregunta. En una investigación se nos presenta una muestra de 58 observaciones, ¿cierto? La suma de cuadrados de los residuales, lo que hicimos ahorita es este valor. El valor de la varianza es, entonces ya sabemos que la fórmula es esa que está abajito. n-2. Creo que aquí está. Miren. Entonces simplemente reemplazamos. Entonces la suma de cuadrados de los errores lo ponemos arriba, ¿cierto? Nuestras observaciones, que se representan con la letra n, ponemos abajo y pues lo ajustamos. Eso nos va a dar el valor de la varianza del error. ¿Listo? Entonces la pregunta, ¿cierto? La respuesta correcta a esa pregunta sería entonces el literal A. Bien, pasamos entonces a la quinta pregunta. ¿Cuánto tiempo llevamos? 24 minutos. Bien, el término U en el modelo de regresión lineal significa, pues el término U, ¿cierto? Que es el residuo, puede representarse así, con una E, ¿cierto? O con una U, es el residuo o es el error, significa un error aleatorio. ¿Listo? Es un error aleatorio. Lo que calculamos anteriormente era un error diferente,
Ese error lo conocíamos. Era la diferencia, ¿cierto?, entre nuestro modelo y los datos reales. Este error que está acá es otro modelo, es otro error diferente. Es un error teórico. Es un error de datos que no conocemos. Por ejemplo, cuando nosotros especificamos un modelo, ¿cierto?, supóngase los homicidios, ¿cierto?, y decíamos entonces que había un intercepto, un beta 1, ¿cierto?, y queda explicado por un beta 2 y por el número de desempleados. Bien, es casi evidente que los homicidios no son causados todos por desempleados. Hay muchas más variables, hay muchas más cosas, ¿cierto? Hay muchas más betas que explican los homicidios, pero que nosotros no los conocemos. No conocemos esos valores. ¿Listo? Pueden haber demasiados y no sabemos qué valor tienen, o ni siquiera qué variables pueden ser. Entonces, una manera humilde del economista de decir, esto lo puede explicar, ¿cierto? Esto puede explicar mi Y, pero no es lo único que lo explica, ¿cierto? Y ese es el valor y ese es el papel del error. Es decir, esto lo puede explicar, pero seguramente hay muchas más variables, hay muchas más cosas que nosotros no conocemos que también explican nuestro Y. Esa es la función del error aleatorio. Es un valor teórico. Es un valor teórico, no es lo que calculamos anteriormente. Bien, ese valor teórico se llama aleatorio justamente porque no conocemos cuál es su dinámica. Es decir, nosotros en estadística hablamos de dos tipos de errores. Hay un error sistemático o determinístico, ¿cierto?, que depende de las condiciones y de nuestra percepción como investigadores. Por ejemplo, imaginemos el caso de una persona que está en una feria, ¿cierto?, un carnaval, como un circo, tiene una escopeta, apunta al centro y resulta que cada vez que apunta al centro, los tiros se van a la izquierda. ¿Qué podríamos pensar nosotros? Que el arma puede tener una falla, que está trucada, ¿cierto?, para que la persona pierda. Por el contrario, hay errores aleatorios, es decir, cuando la persona apunta al centro, los resultados tienen una trayectoria impredecible. Bien, eso nosotros lo utilizamos en econometría y lo describimos así. Y eso es lo que va dentro de nuestro modelo, porque no sabemos en realidad, ¿cierto?, cuáles son las condiciones que afectan a Y, o todas las condiciones que afectan a Y. Y eso se va a ver mucho y es una crítica que se le hace a la economía, ¿cierto?, el no saber en realidad predecir modelos al 100%. Digo, predecir fenómenos con modelos econométricos al 100%. Es muy, muy difícil. Y es justamente por esto, porque hay un error aleatorio. Hay datos que no conocemos. La respuesta a la quinta sería entonces que es un error aleatorio. ¿Listo? El término U es un error aleatorio. Para la sexta pregunta, nos piden entonces pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis es simplemente entender, ¿cierto?, si nuestro beta, ¿cierto?, que multiplica nuestro X, es estadísticamente significativo. Cuando nosotros hablamos de significancia en estadística y en econometría, estamos diciendo de que este valor verdaderamente, ¿cierto?, verdaderamente explica nuestro modelo. ¿Listo? Pero tiene una concepción. No es que lo explique perfectamente, sino que lo explique mínimamente. Mínimamente. Y lo hacemos a través de esta prueba. Ya les voy a decir por qué es mínimamente. Nosotros calculamos esto, se llama la prueba T-Student. Yo les envío una plantilla que tiene el mismo nombre para que la puedan calcular. Y nosotros tomamos el valor de nuestro beta. Esto significa estimado, beta estimado. En francés creo que es circunflex, este cosito, ¿cierto? Y es básicamente la beta que nosotros calculamos. Es el beta 2 o puede ser el beta 1. Generalmente hacemos pruebas sobre el beta 2.
Bien, entonces tomamos ese valor, ¿cierto? Lo restamos por un beta sub 0, que este beta sub 0 corresponde a la hipótesis. ¿Listo? La hipótesis generalmente toma un valor de 0. Hay casos y hay una pregunta del taller donde toma un valor diferente, creo que es 1.9. Pero generalmente y para pruebas de hipótesis y en el programa de Stata utiliza 0. O sea, estamos suponiendo la hipótesis nula, ¿cierto? De que nuestro beta 2 o nuestro beta estimado es igual a 0. Es decir, lo que yo les explicaba, si nuestro beta 2 es 0, pues nuestro x también va a ser 0, porque está multiplicando. O sea que nuestro x no ayuda a explicar nuestro y. ¿Listo? No ayuda a explicar nuestro y. Bien, entonces este valor que está acá, de la diferencia entre nuestro valor real y 0, de manera teórica, lo dividimos sobre la desviación estándar. Entonces recordemos que la desviación estándar la podemos sacar como la raíz de nuestra varianza. ¿Listo? Y de esa manera calculamos el valor. Bien. Entonces la pregunta que nos hacen aquí es simplemente jugar con los términos. Ya nos está dando el resultado, ¿cierto? Por ejemplo aquí la beta estimada, es esa que está acá, toma un valor de 1,521. La ponemos acá. Y nuestra t calculada, ¿cierto? Toma un valor de 2,435. Ese es el resultado. Nuestro beta sub 0, si no nos lo dan, suponemos entonces que es siempre 0. ¿Listo? Siempre 0. Ahora, nos falta hallar entonces el dato de la x. No nos lo dan. Es más, nos lo preguntan. ¿Cuál es el valor del error estándar? Pues simplemente lo despejamos. Esta es la manera de despejarlo. No se los puedo explicar pues porque podría tardarme más, pero pueden guiarse del ejemplo de la diapositiva. Bien, la séptima pregunta. Si quiere hacer una prueba... disculpen, o sea, aquí la respuesta entonces sería el literal B. ¿Listo? El literal B. Miren que lo dan con 3 decimales, pero pues nosotros simplemente aproximamos. Listo, ahora sí pasamos a la séptima pregunta. Si quiere hacer la prueba para un beta y conocemos la condición de que esto, ¿cierto? Nuestra prueba de hipótesis de student para rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? ¿Cuál de los siguientes valores es más probable que sea significante a todos los niveles? Bien, cuando nosotros hacemos pruebas de student, nosotros tomamos niveles de significancia. Tomamos al 10%, esto es igual a 10%. También les envié plantilla de testudent. Esto es el 5% y esto es el 1%. Entonces el valor que nosotros calculamos anteriormente de la fórmula pasada, de la diapositiva pasada en realidad, nos va a dar un valor, nos va a arrojar un valor. Nosotros ese valor lo tenemos que calcular con los valores arrojados por la tabla. ¿Listo? Yo la tabla la puse en el Excel también. Se pueden guiar desde el Excel. Entonces, si nosotros tenemos los datos de las columnas que queremos analizar, ¿cierto? Nos faltarían los datos de las filas. Este dato de la fila corresponde a este valor que está acá. Y este es el más sencillo de calcular. Simplemente n-2. ¿Listo? Simplemente n-2. O sea, el número de observaciones menos 2. Aquí no nos dan número de observaciones, pero nos hacen una pregunta lógica. ¿Cuál de los siguientes valores de t sub 0 es más probable que sea significante a todos los niveles? Cuando nosotros hablamos de que es significante a todos los niveles, ¿cierto? Es que nuestro valor t sub 0 es superior estadísticamente al 1%. Es decir, que nuestro t sub 0, ¿cierto?, es mayor al nivel de significancia del 1% arrojado por la tabla. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos 6 observaciones, ¿listo? Y esos 6 observaciones nos arrojan estos resultados.
al 10, al 5 y al 1%. Mire que cada vez aumenta más. Al 10 es 1.9, al 5 es 2.4 y al 1% es 3.7. Cada vez aumenta más. Nosotros, para este caso, para que sea significante a todos los valores, nuestro t sub 0 debería arrojar un valor de 3.8, ¿cierto? Porque sería mayor a nuestro nivel de significancia en la tabla en 1%. ¿Listo? Es mayor a este resultado que está aquí. Lo más lógico es que teniendo un resultado t sub 0 mayor, ¿cierto? En un resultado t sub 0 mayor, es probable que nos dé una significancia mucho más alta y más significante a todos los niveles. Entonces, se nos pregunta, ¿cuál de los siguientes valores t sub 0 es más probable que sea significante a todos los niveles? La respuesta lógica entonces es tomar la más alta, en este caso sería la C. ¿Listo? 4.215. Y miren, por ejemplo, sería superior aquí, con 5 observaciones. Algo lógico de esto es que entre más observaciones tenga, pues los valores van a ser más pequeños para cada nivel de significancia. Generalmente se toman muestras de 30, 32 y nos van a dar valores más pequeños, ¿cierto? Nos van a dar valores más pequeños. Y es mucho más probable que, aunque este t sub 0 sea pequeño, pues si tenemos muchas observaciones, se va a compensar este valor. Se va a compensar. Y si se compensa, es más probable de que sea estadísticamente significativo a todos los niveles. ¿Listo? Bien, ahora pasamos a la pregunta 8. Y nos quedaría una más. La pregunta 8 dice lo siguiente. Se analiza un estudio donde encontramos que la variable desempleo, cuando aumenta, la variable tasa de inflación disminuye. Bien, esto es una correlación. Las correlaciones no nos dicen o no nos mencionan el valor del modelo. O sea, aquí en una correlación no estamos analizando Y estimada. En esta correlación no estamos, por lo tanto, analizando una recta de regresión. No lo estamos haciendo. Estamos analizando el movimiento de los puntos. Miren, nosotros cuando estamos en estadística y estamos hablando del plano cartesiano, para representarlo gráficamente tomamos dos valores. Tomamos X y tomamos Y. Entonces X aquí sería 6. Lo ponemos aquí. Y Y sería en este caso 10. Si hiciéramos todo eso en una tabla, supongamos, ¿cierto? Debería verse así. Una X y una Y. Una X y una Y. Una X y una Y y así sucesivamente. ¿Cierto? Para, digamos que, trazar los puntos. Resulta que a veces las relaciones son distintas. Por ejemplo, miren que aquí cada vez que aumento mi X, esto es X, ¿cierto? Desempleo, y esto es Y. Cada vez que aumento mi X, mi Y empieza a disminuir, ¿sí lo ven? A 8.7, a 9.6, a 10.5, a 11.4, a 12.3. Y eso no es más que decir que hay una correlación. En este caso es una correlación negativa. O sea, cuando yo aumento mi X, disminuye mi Y. Es una correlación negativa. Ahora, si yo aumentara mi X y aumentara al mismo tiempo mi Y, tendríamos una correlación positiva. Se nos pregunta aquí, se analiza un estudio donde encontramos que la variable desempleo, cuando aumenta la tasa de inflación, disminuye. O sea, nuestro X aumenta, ¿cierto? Y nuestro Y disminuye. En este caso estamos hablando entonces de una correlación negativa y la respuesta sería entonces el literal B. Esto en economía es una ley, esto es un dato adicional, se conoce como la ley de Okun, que no le voy a explicar tampoco pues porque no es el tema de la monetaria, pero para que lo tengan en cuenta.
muy importante, es casi una ley en economía. Porque generalmente son los principales problemas de la economía, que es el desempleo, ¿cierto? Y la inflación. Desempleo e inflación. Bien. La novena pregunta dice, para llegar a la conclusión de que tenemos una correlación negativa, y nos explican aquí, el valor de una variable aumenta mientras el otro disminuye, su coeficiente de correlación lineal tendría que ser. Bien, el coeficiente de correlación lineal ustedes lo pueden sacar de la diapositiva, ¿cierto? Que les puse allí, se representa así, el coeficiente de correlación lineal. Y para que sea una correlación negativa debería arrojarnos valores así, debería arrojarnos valores negativos. En este caso la única respuesta posible para una correlación negativa sería literal A. ¿Listo? Y pues pasaría lo mismo, lo contrario si nos preguntan por una correlación negativa. O sea, matemáticamente sería por un más, precediéndolo un más. Bien, y yo quisiera, antes de terminar, porque no alcancé a poner todas las preguntas, y nos llevamos 40 minutos, explicarles cómo usar las plantillas para el día del examen, para que repasen hoy o mañana el tiempo que les pueda quedar, y también para un tema que se me quedó por fuera, que es la diferencia entre el p-valor, perdón, entre el coeficiente de correlación lineal de Pearson y el r cuadrado, y ya se los explico. Bien, lo que hablábamos ahorita anteriormente era una correlación. Miren que eso es una tablita y generalmente tiene como categorías. Si nuestro r, ¿cierto? No en r cuadrado, sino este, que es el coeficiente de determinación lineal de Pearson, coeficiente de correlación. Si nuestro r nos arroja valores diferentes, pues nos va a dar una categoría diferente. Esto no aparece dentro de las diapositivas del profe, pero pues es interesante analizarlo. Miren, por ejemplo, eso sería una correlación positiva, perfecta. Eso sería una correlación positiva alta y así sucesivamente. Lo importante y lo que sí les va a aparecer en el parcial probablemente es que cuando el valor es 0 o se acerca a 0 en el coeficiente de correlación de Pearson, significa entonces que no existe correlación. No existe. Ahora, esos valores son referenciales. ¿Listo? Lo más probable es que no les pregunten por esto porque no lo he explicado, pero que sí les pregunte de que si un valor se acerca a 0, digamos que nos arroje un R así, la respuesta correcta y la interpretación correcta es que no existe correlación. Si ven acá, yo aumento mi X y miren que nos da datos muy diferentes, muy distantes, no hay una correlación. Y miren que gráficamente los datos están dispersos. ¿Sí lo ven? Ahora, eso es coeficiente de correlación lineal de Pearson. Hay otro tipo de coeficiente que es el coeficiente de determinación. Para el coeficiente de determinación es algo completamente diferente. Miren que nuestro análisis para el coeficiente de correlación, perdón, para el coeficiente de determinación, nuestro r cuadrado, sí tenemos en cuenta una regresión, sí tenemos en cuenta un y estimado. ¿Listo? Y básicamente lo que estamos calculando es qué tan buena nuestra regresión predice los datos. Es un poco parecido a la suma de cuadrados de residuales. Es más, nosotros el r cuadrado lo calculamos a través de la suma de cuadrados de residuales. Mírenlo acá. Medimos los errores para poder saber si nuestro modelo predice o no predice bien los datos reales. Mírenlo acá. Miren, tomamos la suma de cuadrados de residuales. Aquí. Y miren que el coeficiente de correlación de Pearson es totalmente diferente. Es una fórmula totalmente diferente. ¿Listo? Ahora,
hay una particularidad de este r cuadrado, de este coeficiente de determinación, y es que no toma valores negativos y sí puede tomar valor de 0. De 0 a 1. De 0 a 1. Recuerden eso. Coeficiente de correlación de Pearson toma valores negativos y positivos. ¿Cierto? Negativos y positivos. De -1 a +1 positivo. Es el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Listo? Nuestro coeficiente de determinación toma valores de 0 a 1. Si a ustedes les aparece un r cuadrado, que esto debería ser mayúscula, un r cuadrado con valor de -0.1, este dato está malo, este dato es una trampa. Es a trump, no caigan ahí. ¿Listo? El r cuadrado siempre va a tomar valores positivos. Quiere decir entonces que cuando se acerca más a 1, nuestro modelo predice perfectamente los datos, entre más cercano a 1. ¿Listo? No hay datos negativos en el coeficiente de determinación, no hay datos negativos en nuestro r cuadrado. ¿Y listo, muchachos? Ahora voy a tratar de explicarles rápidamente la forma de utilizar las plantillas. ¿Listo? Bien. Y nos queda 15 minutos. Bien. Por ejemplo, aquí, esto que está aquí son datos de sumatoria. ¿Listo? Yo les puse dos plantillas. Yo les puse una plantilla con datos de tabla y una plantilla con datos de sumatoria. Los datos de tabla son lo que ustedes calcularon hace 2-3 clases, ¿cierto? Donde nos daban esto. Daban individuos, nos daban resultados y íbamos poniéndolo uno a uno. Los datos de sumatoria es cuando ya le dan todo eso aquí. Todo eso aquí, digamos, sencillo, más fácil de calcular. ¿Listo? Esos datos van para esta plantilla. Son los datos de sumatoria. ¿Listo? Ustedes aquí simplemente reemplazan los valores y les va a aparecer todos esos resultados que están abajo. Les va a calcular su beta 1, su beta 2, su suma de cuadrados de residuales, su varianza del error, su varianza de beta, la suma de cuadrados totales, su coeficiente de determinación y su coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, si les dan datos de tabla, que probablemente no lo hagan porque es muy tardado hacerlo, ¿cierto? También simplemente reemplazan los datos acá y el resto se los va a calcular. Simplemente reemplazan estos datos, el resto se los calcula y les va a arrojar muchos más datos que la plantilla de los datos de sumatoria. Les va a arrojar un y media, una x media, les va a calcular el beta 1, el beta 2, la suma de cuadrados de regresión, suma de cuadrados totales, sumas de cuadrados del error, el coeficiente de determinación, el r cuadrado, la covarianza o el coeficiente de correlación lineal de Pearson, la varianza del error, el error estándar, la varianza de beta 2 y el error estándar de beta 2 también. Y aquí tienen las fórmulas para calcularlos. ¿Listo? Hay algo que no pude hacer, y hasta me da pena decirlo, y es que no pude calcular la varianza y el error estándar de beta 1. Si ustedes son capaces, por favor me lo dicen y yo lo incluyo para las futuras monitorías. Pero por más de que lo hice, no pude. ¿Y cómo sé que no pude? Porque corrí el modelo a través de Excel. Ahora, también les dejé una plantilla, ¿cierto? Que es esta que está acá. Calcular una regresión lineal en Excel, donde ustedes configuran su Excel y pueden correr una regresión con datos de tabla. Toman su X, toman su Y y les calcula una regresión con todos estos datos que aparecen acá. Disculpen, con todos esos datos que aparecen acá, ¿cierto? Incluso hasta los grados de libertad y muchas cosas que incluso no se han explicado todavía, pero se calculan igualmente. ¿Listo? Todos estos datos. Y también les puse el modelo de forma gráfica. ¿Listo? Tratando de explicar un poquito lo que les vengo tratando de decir. En realidad para mí es mucho más sencillo aprender de forma gráfica que a través de datos de tabla. Es como una herramienta más de aprendizaje. Listo. Esos serían para calcular regresiones. Ahora, para hacer pruebas de hipótesis
tengo dos plantillas, tengo esta y esta. Tengo la prueba de student, que se les vengo hablando desde hace rato, y simplemente lo que tienen que hacer es dos cosas. Una, tienen que darse cuenta si les dan los datos que necesitan. Los datos que necesitan son estos. El beta calculado, ¿cierto? El beta calculado, su beta estimado, su beta 0. Si no se lo dan, ustedes ya saben, suponen que es 0, ¿cierto? Y el error estándar de beta. Puede darse el caso de que no les den el error estándar de ese beta, sino la varianza, pero ustedes ya saben que el error estándar, ¿cierto?, es la raíz de la varianza. Entonces simplemente le sacan raíz a esa varianza. ¿Listo? Entonces, para utilizar esta plantilla, ustedes aquí establecen su hipótesis nula, que esto sería el beta sub 0. ¿Listo? El beta sub 0. Esto es simplemente por teoría, en realidad no se utiliza dentro de la plantilla. Y 1, si no tienen su error estándar, lo pueden calcular aquí. ¿Listo? Miren que para cada beta 1 es diferente. Cada beta, perdón. Generalmente yo creo que si les llegan a preguntar es solo por beta 2. Este está bien. Toman este resultado, en caso de que les den la varianza, ¿cierto? Si miren que simplemente le saqué raíz. Toman este resultado en el cuadro amarillo, lo pegan acá. Si les dan beta 1, ahí los mandó Chuchito para calcularlo, pero simplemente tomar raíz, ¿cierto? Lo pegan acá, les va a calcular automáticamente su t sub 0, ¿cierto? Toman, los muestra, ¿cierto? Le restan 2, miren que aquí está, automáticamente le restan 2. Ustedes simplemente ponen su muestra, ¿cierto? Y miren que arroja valor 36, lo que yo les explicaba. Ustedes entonces se guían. Algo importante aquí, nos dio 36, ¿sí o no? Miren que no tenemos justo ese dato, debe estar entre 30 y 40. Lo que me explicaba un profe de estadística, el profe Moisés Rueda, es que a pesar, ¿cierto?, de que probablemente, digamos, si yo tuviera un 31, a pesar de que yo esté tentado a utilizar un 30, ¿cierto?, porque es más cercano al 40, ¿cierto? Es mucho más parecido 31 a 30. A pesar de que yo esté tentado a utilizar 30, lo que debo de hacer es en realidad utilizar 40 para esta tabla. En nuestro caso nos dio 36. ¿Listo? Igualmente se usa 40. Si yo tuviera 41, utilizaba datos de la tabla con número de observaciones ajustadas de 60. Y así sucesivamente. Si tuviera 61, utilizaba 121. Esto es algo que puede cambiar dependiendo del profesor, pero yo creería que el profe Julián utilizaría la misma forma, ¿listo? El mismo concepto. Si es uno más, se utiliza el siguiente. Entonces en este caso es 40. Ahora, tomamos estos datos, ¿cierto? Estos datos que arroja la tabla dependiendo de su n ajustado y los colocan acá. Datos ubicados de la tabla. Esto, la plantilla los va a comparar con su t sub 0, la que calcularon arriba, y les va a dar una implicación de decisión, si se rechaza o se acepta la hipótesis nula. En este caso se rechaza, porque lo que yo les decía, cuando este es mayor, ¿cierto?, se rechaza la hipótesis nula de que nuestro beta 2 es 0. O sea, sí explica nuestro modelo. Yo creo que acá les dejo una explicación, ¿cierto? Explicación. Si nuestro beta 2 no es 0, por lo tanto beta 2 es estadísticamente significativa. Yo rechazo que beta 2 es 0, rechazo esa hipótesis nula. Miren acá la hipótesis nula. Rechazo esa hipótesis nula y concluyo que sí contribuye a explicar Y, que ese beta 2 sí contribuye a explicar Y. Aquí tienen otra tablita que es simplemente para contrastar datos. ¿Listo? Si ustedes no tienen que calcular nada y simplemente les dan esto y esto que está acá en el parcial, ustedes simplemente comparan. En fin, les reemplazan datos.
para el 10, para el 5 y para el 1%, y les va a arrojar una decisión, una implicación. Es algo sencillo, ¿listo? Miren, por ejemplo, en este caso, mi T sub 0 arrojó 2.5, ¿cierto? Pero en nivel de significancia 1 me arrojó 2.7. Para nivel de significancia 1 yo no puedo rechazar esa hipótesis de que mi beta 2 es 0. Yo acepto que mi beta 2 es 0. Voy a escribirlo aquí. Yo acepto que mi beta 2 o mi beta estimada 0. ¿Listo? Por lo tanto, no contribuye a explicar Y, mi Y estimada. ¿Listo? Es una interpretación. Pero mire que al 5% sí contribuye. Y esto muchas veces lo van a ver ustedes cuando corran sus modelos econométricos. Que puede que el 1 no les dé. ¿Listo? Puede que el 1 no les dé. O sea, no es estadísticamente significativo a todos los niveles los betas a veces. Pero sí lo puede ser al 5. Entonces sería correcto decir de que mi beta 2 es estadísticamente significativo al 5%, no a todos los niveles. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, sí es a todos los niveles, porque es mayor al 1, y así sucesivamente. Listo. Y la última plantilla que se hizo y que podría explicar es la del p-valor. En el p-valor es mucho más fácil. A ustedes no les van a pedir calcular p-valor, ustedes les van a dar datos de p-valor. Generalmente el p-valor, cuando ustedes les dan una regresión, ¿cierto? Ustedes les dan una intercepto, ustedes les dan una pendiente, ¿cierto? Un X, un error, un modelo de regresión lineal simple, y ustedes aquí les van a aparecer datos así, generalmente entre paréntesis: 0.005, 0.01, ¿listo? Y así para sus betas. Esto que está acá generalmente es el p-valor, y funciona igual que el otro. Esto reemplazaría nuestra T sub 0 en la prueba de student. Es mucho más fácil. Estos son datos que utiliza en realidad el programa Stata y son mucho más fáciles de entender. Entonces es sencillo. Siguen estando los mismos niveles de significancia. No hay necesidad de consultar datos de la tabla. No hay necesidad. El 1%, perdón, el 10% es así. Me especifico mejor. Esto que está aquí es el 10%. Es una forma decimal de escribirlo, ¿listo? Esto que está acá es el 5%, una forma decimal. Y aquí está el 1%. Y ya no tenemos que compararlo con datos de tabla, sino simplemente con los niveles de significancia. Entonces, si nuestro p-valor arroja un 0.025, ¿cierto? Este 0.025, dice que un 0, es mayor a este 0.1. Es mayor, ¿listo? Si aquí hubiera un 0, sería menor, pero hay un 1. O sea, 0.1 es mayor a 0.025. Tiene más ceros, este es menor. Entonces, como es mayor, este 0.1, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Listo? ¿Esto está bien? Esperen, yo creo que tengo que corregir esta tabla. Ay, pucha. Sí, rechazo la hipótesis nula. O sea, lo ideal del p-valor es que nuestro p-valor se ajuste lo más posible a un valor 0. Entre más alto sea nuestro p-valor, peor explica el modelo. Entre más alto sea nuestro p-valor, ¿cierto? Peor explica el modelo. Si ustedes tienen un p-valor de 0,0000, es estadísticamente significativa a todos los niveles, ¿cierto? Si ustedes tienen un p-valor muy alto, digamos 0.5, entonces demasiado alto. Como es demasiado alto, es algo malo. En p-valor es algo malo. Y mire que pasa lo contrario. En este caso,
Como el 0.1 es mayor al 0.025, rechazo la hipótesis nula. Pasa lo contrario de la prueba de Student. En la prueba de Student nuestro t sub 0 debería ser alto, ¿cierto? En nuestro p-valor, el p-valor debe ser bajo. Y siguen las mismas reglas lógicas de lo siguiente, de lo anterior, perdón, de la forma funcional del anterior, de simplemente comparar cuál es mayor, cuál es menor. Y listo, muchachos, eso sería todo. Creo que se incluyeron todos los temas que posiblemente les evalúen. Y cualquier cosa, cualquier duda que tengan me pueden seguir escribiendo, ¿listo? Que tengan un feliz resto de día.